Muy buenas noches. Esto es Hangouts. Se nos ha colado alguna frasecilla porque, como siempre, nos divertimos. Antes de la emisión, durante la emisión y después de la emisión. Y esta noche vamos a hablar de bloggers, blogs, mundo blogger y no se nos ha ocurrido otra cosa que reunir a tres blogueros que nos encantan y, como siempre, que haga los honores Yolanda. A ver, esta noche ¿quién tenemos, Yolanda? Hola, buenas noches, Antonio. Aquí los honores los hacemos por igual porque creo que ya, lógicamente, son tan reconocidos los invitados que nos acompañan esta noche, como viene siendo habitual en Hanauton, pero bueno, en el mundo de los blogs son muy reconocidos y por eso están esta noche acompañándonos para hablar de las claves ¿no? Para hacer un blog de éxito, más o menos, ¿no? O por lo menos intentarlo. Entonces esta noche nos acompañan Antonio, esta noche nos acompañan Antonio Cambronero, Enrique Dans y Juan Diego Polo, a los que les doy las gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues a la gente que nos esté siguiendo en directo, recordaros que a través de las redes sociales podéis hacer vuestras preguntas y comentarios para incorporarlos aquí al directo a los invitados. Que si es a través de Twitter con nuestra etiqueta, almohadilla Hanauton. Y bueno, pues que vamos a empezar ya un poco al lío, ¿no? Hablando de blogs, que es lo que nos ha reunido esta noche aquí. Y qué mejor que hacerlo un poco que nos contéis, o cada uno introduzcáis un poco de cómo fuisteis a parar vosotros al mundo de la blogosfera, allá por años A, porque vosotros lleváis mucho tiempo en esto. Entonces, si eso vamos a empezar por el orden que es el orden alfabético, el que nos otorga Google por las ventanitas. Así es que, Antonio, creo que te ha tocado decirnos cómo iniciaste tú tu camino por el mundo de los blogs. Bueno, hola, buenas noches. Lo primero, y encantado de volver a estar aquí con vosotros, con la audiencia. El placer es Bueno, nuestro. yo empecé de casualidad, casi de casualidad. En el 2001 yo leía un semanal dominical en el que escribía Ramón Buenaventura, que no sé si conocéis, y, y Ramón Buenaventura tenía, a la vez que este artículo semanal en este periódico, llevaba un foro en Internet, ¿no? En el cual yo pertenecía. Entonces, bueno, pues yo le leía por eso un poco, porque le conocía de ahí. Entonces, una semana habló de blogs. Bueno, en pleno 2001, sin que casi nadie conocía lo que eran, ¿no? Me llamó la atención, me puse a investigar un poquito y bueno, abrí el mío en Blogger y a raíz de eso, pues bueno, empecé, ¿no? Fue, ya os digo, casi de casualidad y sin saber lo que iba a ser, pues eso, 15 años después, ¿no? Que se dice pronto, porque 15 años manteniendo un blog, bueno, ahora entraremos un poco cómo es el secreto para mantenerse día a día, porque hay mucha gente que lo inicia y al mes la tasa de fracaso va y va aumentando así que ahora entraremos un poco en eso. Pues nada, Enrique, creo que te toca ahora ya el turno de decirnos cómo fueron tus inicios en la blogosfera, cómo acabaste incorporándote a esto. Pues vamos a ver, yo empecé, bueno, vamos, lo que me ocurrió realmente fue que me di cuenta de que cada vez iba leyendo más blogs, iba pasando más de lo que era publicación tradicional, páginas de toda la vida, revistas electrónicas, etcétera, iba incorporando más a gente que me sonaba, que eran más pues un poco los protagonistas de las noticias que leía en la prensa un poco más convencional en la red, ¿no? Entonces me encontraba con que muchos de los que eran citados en prensa tenían ya en algunos casos blogs. Iba, digamos, incrementando mi dieta, incrementando el consumo de blogs en mi dieta, y el que me lió finalmente fue Alberto Knapp, de Cocktail, bueno, es compañero en el IE y en aquel momento yo además era el director del área, con lo cual pues hablábamos bastante para ver pues, eso, un poco los temas de sus clases y tal, nos veíamos bastante, y fue el que me lió, el que me dijo, oye, pues empieza, te vas a Blogger, pues, pruebas así, haz un template genérico, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, entonces en 2003 fue un año que me tomé un poco de Miranda, de ver cómo iba aquello, y escribía pues cuando más o menos tenía oportunidad, y debo tener, no sé, como 10, como 15, como mucho, posts en todo el año, y a partir de 2004 me di cuenta de que lo podía introducir como una parte de mi rutina, digamos, de información, y desde entonces, pues como soy un poco defecto del animal, pues no he parado.
Desde 2004 pues he escrito todos los días, llueva, nieve, truene o esté de vacaciones. La constancia, una de las claves que ya podemos ir anotando, ¿no? para esto del mundo blog. Pues Juan Diego, cuéntanos cómo fue tu introducción en el mundo de la blogosfera, qué te movió, la curiosidad, la necesidad. Mira, fue en 2005. Yo hasta 2005 me he dedicado mucho a la enseñanza, fui profesor durante muchos años y después estuve trabajando mucho tiempo como ingeniero de telecomunicaciones aquí en Brasil. Y prácticamente cada día yo recibía emails de amigos y de familiares preguntándome dudas relacionadas con la tecnología. A menudo eran preguntas del estilo ¿qué significa RSS? ¿O qué es un blogger? ¿O qué significa sindicación? ¿O cómo puedo hacer suscripción por email? Detalles que yo siempre estaba respondiendo por email a todo el mundo que me lo preguntaba. Llegó un momento que era tanta gente preguntando cosas que dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a publicarlo todo en un blogger, y así lo hice, y lo leéis de allí, que estoy cansado de responder emails. Y empezó así, a lo tonto, o sea, empezó sin ningún tipo de objetivo profesional, ni muchísimo menos. El caso es que cuando lo hice, la cosa se desmadró, es decir, pasaron de tener 4 a 5 lectores y en menos de 2 semanas había ya 1000, después pasó a 5000. Cuando vi que la cosa realmente se ponía seria, pues empecé a dedicarme más profesionalmente, es decir, a crear un hábito de escritura todos los días, a filtrar el tipo de tema que iba a tratar, pero siempre hablando y escribiendo sobre temas que yo dominaba, que yo tenía experiencia en el mundo profesional. Y fue así como muy poco después, 1 año y medio después, decidí invertirlo todo, dejarlo todo y apostar por eso, apostar por profesionalmente, dedicarme a ser blogger y dejar de ser ingeniero, dejar de ser profesor y dedicar las 24 horas al día, bueno, 24, no 22, porque hay que dormir 2, para poder escribir los blogs. De vez en cuando, ¿no? Dormir de vez en cuando, 2 horas, ¿no? O lo que surja. Hemos visto que las 3 trayectorias son bastante coincidentes en el hecho de que lleváis una ya dilatada carrera en todo el mundo de los blogs, por llamarlo de alguna forma. Y, lógicamente, esos fueron vuestros inicios y se nota que os ha movido el quedaros, ¿no? Que os ha aportado el blog, ¿no? A cada uno de vosotros, o sea, el hecho de llegasteis ahí por casualidad, por uno o por otro, un tema profesional, pero ¿qué os aporta a vosotros el escribir, el afrontar cada día vuestro blog? ¿Quién se lanza? Ahora ya me da igual el orden de ventanitas, o sea, ¿quién quiere contarnos, o sea, qué le sigue aportando ese blog para, no sé, para que os llame el seguir escribiendo? A mí disciplina, fundamentalmente, es decir, la preparación de mis clases es un tema que me tomo con muchísima seriedad, teniendo en cuenta sobre todo, entre otras cosas, el dinero que pagan mis alumnos, ¿no? Por sentarse ahí. Con lo cual, pues, lógicamente, lo que tienes que plantearte es decir, bueno, pues tienes que montarte una rutina que te obliga a estar muy al día, que te obliga a documentarte mucho cuando preparas una clase, que te dé muchas ideas para montar clases nuevas. Yo estoy cambiando clases constantemente. Mi clase de anteayer fue sobre la keynote de Apple, ¿no? El 2009. Entonces, claro, yo estoy haciendo eso todo el rato. Necesito, de alguna manera, alimentar esa rutina de actualización y me di cuenta enseguida de que, claro, de que el blog era una forma de asegurarme que, aunque fuese simplemente para sacar ideas sobre qué escribir, pues me obligaba a mantenerme al día con los RSS, ¿no? Entonces, lo que más me aporta es eso, es disciplina, pero es una actividad secundaria. O sea, yo sigo sosteniendo que yo no soy un blogger, yo soy un profesor que tiene un blog, realmente. ¿Y en el caso de Antonio? Bueno, la verdad es que un blog sirve para muchas cosas, ¿no? A mí lo que me motiva o me sigue motivando, yo empecé enseñando en el blog herramientas, principalmente sobre blogging, herramientas, a divulgar un poco la cultura, blogger, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sigo haciéndolo. Y lo que me sigue motivando, lo que me motiva ahora, pues es seguir encontrando gente que te dice que le ha sido útil tal artículo o que le ha sido pues que he aprendido algo, ¿no? Con lo que yo he escrito, con lo que he publicado, ¿no? Y luego, por una parte, bueno, eso viene un poco en relación con lo que dice Enrique, ¿no? O sea, a mí
un poco enseñar lo que es el mundo de los blogs. Uy, qué pena. Tenemos algún problemilla de sonido con Antonio. También aprender. Sí. No solamente se puede aprender del tema del cual estás hablando en tu blog, sino que aprendes otras muchísimas cosas, ¿no? Aprendes a escribir, aprendes si estás escribiendo, o sea, si es un videoblog, pues aprendes a hacer mejores vídeos, a escribir, aprendes a comunicarte, a expresarte, bueno, muchísimas cosas que a lo mejor surgen a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Entonces, un poco esa doble, a mí me motiva un poco esa doble vía, ¿no? Tanto el enseñar como el aprender. Una herramienta tan sencilla y tan directa y tan versátil como puede ser un blog. Sí, al hilo de lo que comentas, a mí otro tema que me acabas de recordar y que me da muchísimo, que me aporta mucho valor, es el repositorio. Es decir, mantener en un sitio un repositorio ordenado, porque al final haces un montón de cosas. Pues escribes para un sitio, escribes para otro, pues desarrollas mucho material. Entonces, claro, una cosa es guardarlo en carpetas perdidas en un disco duro y otra cosa es publicarlo. En el momento que lo publicas, tienes primero la disciplina de peinarlo y asearlo un poquito para subirlo al blog y ponerle una estamona, una instrucción, etcétera, etcétera. Y por otro lado, claro, poner unas etiquetas, unos tags y tal, que hace que cuando lo vuelvas a necesitar lo tengas muchísimo más a mano. Yo creo que soy el usuario más activo de la caja de búsqueda de mi blog, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Porque es el que mejor va a buscar una cosa, o sea, lo tienes ahí todo, el repositorio, ¿no? Sin duda. Está bien. ¿Y en el caso de Diego? Las principales motivaciones yo creo que es la pasión. Sin pasión yo creo que no se puede mantener un blog. Es decir, a mí lo que me levanta cada mañana es saber que hay un montón de cosas que contar, que hay un montón de gente que va a escuchar, que me voy a comunicar con esas personas para cambiar opiniones, pero si no hay pasión yo creo que muere el proyecto en menos de 3 semanas. Y de hecho cuando estabas comentando, Yolanda, al principio, que hay muchos proyectos que nacen y 3 meses después se abandonan, lo que falta ahí más que disciplina es realmente el hecho de que no te apasiona el tema. Si no te apasiona el tema, te vas a poner delante del ordenador obligado. Tengo que hacer un blog sobre vinos porque sé que es un mercado muy bueno y va a dar mucho dinero. Pero si no sabes de vinos, si no te apasiona el vino y no conoces el mercado, pues el proyecto no va a seguir para adelante. Si no hay pasión, no hay blog. Eso sin duda. Lo que pasa es que mucha gente piensa a lo mejor que escribir un blog, o sea, empiezas a lo mejor, si no con la definición pasión, porque si fuera pasión continúas, una inquietud, un ánimo, y te piensas que a lo mejor escribir un blog es, bueno, hoy escribo y estoy bien, pero cuando dices, bueno, pero escribir un blog, para mantener ahí tiene que tener una rutina, ¿no? De publicar, pues, yo qué sé, te lo planteas una vez a la semana, 2 veces a la semana, diario ya sería, pues eso, levantarse con mucha pasión en principio. Entonces, creo que mucha gente se piensa que escribir un blog a lo mejor, no escribir un blog, llevarlo adelante, ¿no? Tener siempre, motivarse, buscar información, es más sencillo a lo mejor de lo que mucha gente en principio piensa, yo creo. Claro, es que de hecho aquí tenemos 3 bloggers con un perfil completamente diferente, ¿no? O sea, el tipo de blogger que es Enrique, el tipo de blogger que es Antonio y el que soy yo, son completamente diferentes, no tiene nada que ver. Enrique es un blogger de opinión, él escribe opinando sobre temas de actualidad. Antonio escribe blogs muy detallados sobre temas específicos, con lo cual ayuda a mucha gente que está medio perdida a encontrar su camino dentro de la tecnología. Y yo soy un blog informativo, es decir, yo soy un blog que informa de lo que ocurre de la manera más objetiva posible, con lo cual, al ser 3 perfiles completamente diferentes, las motivaciones también, lógicamente, no tendrán mucho que ver una cosa con la otra. Aunque yo creo que hemos tocado bastante. Sí, pero un poco al hilo de lo que decía Yolanda, que efectivamente, o sea, yo creo que tener un blog es muy fácil. En cualquiera de las 3 vertientes, por ejemplo, las que ha contado Juan, ¿no? En cualquiera de esos 3 tipos y muchísimos más que hay, pues es muy fácil tener un blog. Pero lo difícil es hacerlo bien. Y es un poco ahí donde la gente que nos escucha quizás nosotros deberíamos reflexionar un poquito, ¿no? O sea, tener un blog, cualquiera puede tenerlo, es muy fácil abrirlo, pero lo difícil y lo realmente difícil es hacerlo bien, creo yo. Claro, yo creo que la clave, lo importante para mí, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles que apuntáis y que efectivamente eso, yo creo que aquí no solamente hay perfiles, hay niveles. Claro.
Juan Diego es un profesional de esto, quiero decir, que es una persona que tiene un medio realmente, pues eso, que tiene un número de visitas que no se parece nada, intuyo, al de Antonio mío, una publicidad regular, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, lo que os decía, yo no me considero un blogger, y cuando me llamáis para hablar de bloggers, ¿no? Empiezo por plantearme qué es el éxito. Yo no soy un blogger de éxito, yo soy un profesor al que le va bien haciendo lo que hace, dar clase, porque no, que alguien que me dice que llevan bastante tiempo pagando un sueldo por ello y que me sigue gustando mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo un blog? Para apoyar mi actividad principal. Entonces, para mí la clave que tengo yo es muy distinta a la que tiene Juan Diego, y tiene que ser sostenible en sí mismo en su actividad. Yo no. Yo puedo ser perfectamente deficitario en mi actividad de blogger porque la sostiene mi actividad principal, que es la de profesor, ¿no? ¿Vale? Si por otro lado me ayuda y me trae disciplina, etcétera, o encima puedo jugar con la publicidad y tener algún anunciante de vez en cuando y poder explicar en clase lo que es la publicidad desde un punto de vista práctico, pues mejor, ¿no? Pero en principio yo creo que mis objetivos, yo me veo a un nivel distinto al que está ahí. Pues mira, al hilo de lo que tú estás comentando, Enrique, y jugando un poco con el título de esta charla, claves para ser un bloguero de éxito, ¿el éxito debe formar parte, o la búsqueda del éxito debe formar parte necesariamente de los objetivos del bloguero que comienza? Bueno, si queréis, contesto yo un poco. Yo creo que antes de saber cómo llegar al éxito, habría que definir lo que es éxito. Y lo que es éxito en un blog, además. ¿Y qué es éxito para ti? Lo que para uno puede ser, lo que para Enrique, para mí, para Juan o para cualquiera de los que nos esté escuchando, que es el éxito, no tiene nada que ver para otro, ¿no? Entonces, el éxito se puede medir de muchas maneras, al éxito se puede llegar también de muchas maneras. Puede ser, pues yo qué sé, desde visitas al blog, puede ser dinero, puede ser prestigio, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Si te sientes útil, por ejemplo, no tienes muchas visitas, pero tú te sientes útil, ¿no? Haciendo, yo qué sé, 3 cositas ahí en el blog y tienes pocas visitas, pero bueno, pues alguien te comenta y ya con eso, para ti eso ya es el éxito, ¿no? Entonces eso tendríamos que, para empezar a hablar, yo creo que tendríamos que definir qué es el éxito, ¿no? Y qué es el éxito en un blog. Pues definámoslo, o sea, es una buena oportunidad para hacerlo, o sea, porque cada uno también, lógicamente, es muy difícil. Es muy difícil porque cada uno su yo, si tuviera que decir algo, diría que no se puede definir lo que es el éxito en un blog. Yo sí me lanzaría, ¿eh? O sea, yo diría que para mí, siguiendo un poco con mi línea, ¿no? El éxito en el blog es que el blog te sirva para lo que tú esperas que Claro, pero eso es lo que decía, ¿no? Precisamente es lo que estaba diciendo. Lo que para uno pueden ser visitas, para otro pueden ser simplemente, yo qué sé, por dinero, por ejemplo. Entonces, lo que cada uno se plantee es el éxito. Es decir, si tú, ¿cómo podríamos definirlo? Si hay que definirlo de alguna manera, es fijarte unos objetivos. Lo primero que tiene que hacer el blogger cuando empieza un blog es fijarse unos objetivos. Pueden ser a corto plazo, a medio, a largo, y si se cumplen, has tenido éxito. Eso es simplemente. En un blog definido como proyecto profesional, que es mi caso, es fácil definir lo que es éxito. Éxito es llegar al máximo número de personas posible. Es eso el éxito, para mi caso, para el caso de WhatsApp. Entonces, claro, tener muchas visitas, por ejemplo, no es una variable que a mí me ayude, que a mí me importe. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 3 millones de visitas y de las cuales 2 millones vienen de Google a un artículo que por algún extraño motivo está súper bien indexado y que todo el mundo cae allí y se va al cabo de 10 segundos. Es decir, visitas útiles, que son visitas que te visitan porque quieren visitarte y te leen porque quieren leerte, esas son las visitas que definen a un blog profesional, como un blog exitoso. Llegar al máximo número posible de personas para ayudarles, para informarles, para realizar una acción de comunicación entre uno y otro, no para recibir paracaidistas de Google que de nada sirven, o sea, porque esos paracaidistas no se quedan. Entonces, blogs que tienen 7 millones de visitas yo conozco muchos, pero son mucho menos conocidos que What's New, que Al 1040 o que muchos otros blogs que conocemos en el mundo hispánico. ¿Por qué? Claro. Porque ellos tienen alguna posición en Google extraña que cuando buscas 20 en Google aparece en primera posición.
muy bien, pero eso no es éxito. Entonces, definir éxito realmente yo creo que simplemente, si tú quieres comunicar, que lo comuniques bien. Sí, y con el dinero pasa igual, ¿no? Es decir, puedes ganar con un blog, ahora es muy difícil, ¿no? Ganar dinero con un blog, pero para alguien puede ser mucho tal cantidad de dinero y para otro no. Entonces, efectivamente, sí tiene razón Juan, pero yo insisto en que es, o sea, para él, para un blog profesional, etcétera, ha fijado sus objetivos y tiene muy claro lo que es el éxito y lo que no es. Pero en general, si hablamos en general, si hablamos de todo tipo de blogs, personales, profesionales, etcétera, etcétera, es muy difícil definir el éxito. Y por supuesto, las visitas no valen para nada. Ni en Twitter, los seguidores, ni en un blog, las visitas. Lo que importa son las visitas de calidad. Eso se puede, bueno, tiene su cierta medida, se puede llegar a medir. Las visitas de calidad pero depende también de lo que quiera el blogger, ¿no? Y tal y como lo habíamos dejado, ¿no? Que nuestros tres invitados habían definido un poco qué se puede entender, ¿no? Por el alcanzar el éxito con un blog. Quiero retomar en este punto un comentario que nos ha llegado a través del chat de preguntas, que sabéis que está activo el chat, tanto en Google+, en los comentarios en YouTube o en Twitter, que podéis utilizar nuestra etiqueta @Hanautón. Pues retomo aquí un comentario que ha hecho Jesús González, que dice que él entiende que el momento en el que empiezas a disfrutar de un blog es cuando su administración y mantenimiento se convierten en una actividad natural del día a día. Eso para él, ¿no? Luego hablábamos de la pasión, lo que se entiende por éxito, ¿no? Eso es la referencia de lo que entiende Jesús. Que va un poco en la línea de lo que decíais, ¿no? Cuando se convierte ¿no? Lo incorporas a tus rutinas diarias y esa necesidad de escribir cada uno en función de las necesidades que tenga. A mí la parte de trasteo me gustaba mucho. La parte de trastear me gustaba un montón. Yo ahora la he perdido. O sea, yo ahora no administro realmente mi blog, no soy quien lo actualiza, no soy quien puedo pedir un plugin, pero en realidad tengo a mis amigos de Blog Studio que son los que hacen toda la administración, ¿no? Que fueron los que hicieron mi transición a WordPress. Pero tengo un cierto puntillo o sea, recuerdo con mucho cariño la época en la que trasteaba, en la que te instalabas cosas, en la que cambiabas el sistema de comentarios. Quiero decir que la administración no se volvía rutinaria porque tú mismo estabas queriendo probar cosas todo el rato. Y yo, Antonio, lo veía también haciendo ese mismo tipo de cosas. De hecho, muchas veces hacía cosas que él había hecho antes, ¿no? Entonces, me guiaba un poquito con el feedback que daba él, ¿no? Entonces, no lo sé. O sea, la administración que se convierta en una actividad natural del día a día. Para mí ahora, que lo veis, no me preocupo de ella, pero recuerdo con cariño aquella época. Sí, es que lo de trastear, eso es importante. Trastear es un verbo muy bonito y es importante, ¿no? Porque el aprendizaje está en eso. No, yo para mí no digamos que no llegas a disfrutar cuando controlas la administración. Yo creo que no, por lo menos no en mi caso, aunque yo he trasteado, como decía Enrique, desde el principio, ¿no? Pero a nivel general, yo creo que un blogger va a disfrutar del blog cuando esté a gusto a nivel de contenidos, no a nivel de administrar el blog. Cuando esté a gusto, cuando funcione, cuando lo que publica bueno, le gusta tanto a él como a los lectores, ¿no? La administración de un blog, por otra parte, debería ser algo súper fácil y hoy en día las plataformas están bastante en esa línea, ¿no? WordPress no es todo lo ideal como dicen. La versión 4.0, aunque esta charla no es de WordPress, pero la versión actual 4.0, por mucho que digan, no ha llegado ni mucho menos a lo que tiene que ser un panel de administración y no solamente, bueno, a nivel del panel de control, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Hay plataformas modernas en las que casi no hay administración y a eso es a lo que hay que llegar. Es decir, el resumen de lo que acabo de decir, que no sé si me he explicado bien, es que yo creo que a nivel general un blogger no debe disfrutar cuando ya se siente contento porque controla la administración o ya sabe manejarlo, sino cuando sus contenidos, digamos, pues ya tienen un poco de relevancia, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos tipos de administración y tenemos que diferenciarlos bien. Una cosa es la administración técnica, de cómo funciona la plataforma, que eso yo hace años que no me dedico, no me preocupo del tema. Y otra cosa es la administración del contenido. Claro, cuando se publica 1 o 2 artículos diarios, pues no hay mucho que administrar contenido. Pero en nuestro caso, por ejemplo, recibimos una media de 60 notas de prensa por email. Tenemos una cantidad inmensa de contenido que tenemos que filtrar, rescatar, procesar, probar, definir lo que va a ser publicado de lo que no. Es decir, si yo trabajo cada día unas 12 horas en media, 6 horas estoy administrando el contenido, enviándolo a los editores o escribiéndolo yo lo mismo, y otras 6 horas pues ya es escribiendo, respondiendo emails, administrando comentarios. Pero bueno, administrar el blog no es solamente dedicarse a trastear, como decía Enrique, sino que es más, cuando es un blog que publica 25 noticias al día o 20 noticias al día, como el caso de What's New, es administrar esa información, es decir, qué publicas y qué no. Y cuando lo publicas de qué forma y de qué manera lo orientas a un público o a otro. En ese sentido, administrar un blog realmente es muy satisfactorio. A mí me gusta últimamente más administrar el contenido del blog que escribir propiamente dicho. Entonces yo creo que realmente el comentario sí que está muy bien enfocado. Es decir, cuando disfrutas de un blog es cuando administras la información del mismo de cada día y sientes la necesidad de hacerlo porque es como parte de ti. Y un día que no estás delante del ordenador y tú ves por el móvil el contenido que le está publicando en tu medio y no te gusta ese contenido porque si hubieras estado delante del ordenador lo habías administrado de forma diferente, entonces tú notas que realmente esa necesidad de administrar es constante, con lo cual al final acabas disfrutando de ese trabajo constantemente de administrar contenido. Teniéndole pasión al blog, disfrutando con todo lo que se hace. O sea, si es que ya estamos dando las claves, que la gente está diciendo en el S que las claves son sacadas en la charla. O sea, hay que disfrutar, ¿no?, de cada paso. Yo creo que un blog es un puzzle de muchísimas piezas. Sabéis que hay puzzles de 5 piezas y puzzles de 5.000 o más, o 10.000. Un blog se asemeja a un puzzle de esos de 10.000 piezas, ¿no? Cuando una pieza es el mantenimiento, o sea, son muchas piezas. La administración, los contenidos, el diseño, el SEO, miles y miles de cosas. Y tienes que colocarlas todas, una a una. Cuando tienes todas las piezas puestas, es cuando, digamos, te acercas al éxito, ¿no? Porque en esas piezas también está la gente que te lee, o el dinero que has ganado, o el prestigio que has obtenido, o lo que tú quieras, que te hayas fijado como objetivo. Cuando has creado todo este puzzle, cuando has puesto la última pieza, y son muchas, no solamente la administración. Por eso yo decía que ese comentario, sí, está bien, como dice Juan, pero no es solamente, o sea, disfrutar es cuando tengas todas las piezas, y ahí ya puedes disfrutar. Pero porque hayas puesto una en la administración, no, me quedan muchísimas más. Pero cuando ya has montado las 10 piezas, seguramente te embarcas en otro nuevo puzzle directamente, ¿no? O sea, o en completarlo. O hay incautos que tienen varios puzzles a la vez. Bueno, también puede ser. De hecho, mira, ahí un poco con una pregunta que nos está llegando a través del chat de preguntas de Google Plus, que la formula César García Sáez, que es: a la hora de orientar un blog, ¿lo veis más como ser bloguero o hablar de lo que te dedicas? ¿Dedicación a full para monetizar contenidos o reforzar perfil profesional? Tener un blog, tener muchos, o sea, tener un puzzle o varios. ¿Qué le diríais? ¿Dedicación a full para monetizar contenidos? Es una mezcla de las dos cosas. Es que son dos blogs diferentes, ¿no? Serían 2 blogs diferentes. No, tener 2 blogs diferentes es una locura. No, pero que la pregunta serían 2 blogs, o sea, monetizar porque a lo mejor piensas en un modelo de negocio y tu blog va orientado a un modelo de negocio, o reforzar tu marca personal en este caso sería otro tipo de blog. Es que no hemos entrado en los diferentes tipos de blog. No necesariamente. Por ejemplo, si tú tienes un blog que trata sobre redes sociales, por poner un caso, y escribes artículos constantemente sobre redes sociales, tipo lo que hace Antonio, por ejemplo, artículos muy sofisticados tratando sobre temas específicos de Twitter, de Facebook, etcétera. Él puede utilizar ese blog, ese canal de comunicación para después presentarse profesionalmente en las empresas y tener sus propios clientes.
Es decir, que de una forma inteligente tú puedes llegar a mantener las dos cosas. Lógicamente, si tienes un blog sobre cocina, sobre recetas de cocina, y es el más leído en toda España, lo tienes fácil para abrir un restaurante. Entonces yo creo que se puede equilibrar ese tema de lo que escribes y a lo que te dedicas. Por ejemplo, yo con el hecho de tener What's New como un medio extremadamente leído en España sobre tecnología y redes sociales, yo he conseguido que eso sea la puerta de entrada para tener clientes locales aquí en Brasil, para poder atenderles, para ayudarles a tener una imagen en Internet, etcétera, etcétera. Otra cosa es que tengas un blog sobre el cual no te relacionas ningún tipo profesionalmente, es decir, que no tengas ningún tipo de vínculo emocional con el tema ni profesional. Entonces, lógicamente, es otro caso. Pero yo creo que si se hace bien, se pueden tener las dos cosas en una misma bitácora. Pues nos llega otra pregunta. Bueno, voy a formular dos preguntas diferentes, pero así contestáis cada uno, ¿vale? Nos llega una desde Twitter que la formula Pedro Pluque, que nos dice si os preocupáis por el SEO on page, ¿vale? Y Rangón Gallaguer pregunta cuáles son vuestras principales fuentes que más y menos tráfico os traen a vuestros blogs. Entonces me gustaría que hablarais, ¿no? O sea, si os preocupáis lógicamente del SEO y qué os aporta más tráfico a vuestros blogs. Como son preguntas, ¿vale? Sobre cada uno de vuestros blogs, si queréis contestar. Yo creo que el SEO on page sí es muy importante. Y es una de las piezas que hay que cuidar especialmente. Porque, pues, no sé cómo decirlo, desgraciadamente, ¿no? Entre comillas, si quieres obtener algo de visitas o una de las partes, ¿no? De las visitas que llegan a tu blog, pues tienes que hacerlo vía Google. Hoy en día es muy complicado posicionarte en Google, y sobre todo con técnicas antiguas, ¿no? Como conseguir enlaces entrantes que de otro sitio, que eso no sería el SEO on page, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que tú puedes hacer en tu blog para configurarlo de cara al posicionamiento, yo creo que sí, que es importante y que se debe hacer. Una de las cosas que tiene que hacer un blogger principiante es aprender por lo menos el SEO básico, ¿no? Y en cuanto a de dónde, por ejemplo, a mí, de dónde me viene el tráfico actualmente a mi blog, de dónde llega, es desde Twitter. Twitter es ahora mismo, para mí, la principal fuente de tráfico. Pero hay que decir a los bloggers principiantes que eso no es por casualidad. Es decir, para que eso suceda tienes que tener muchos seguidores. Y para tener muchos seguidores en Twitter hay que hacer una serie de cosas, hay que poner una serie de piezas en el puzzle que, bueno, pues que antiguamente no se hacían con el SEO, digamos, clásico. Entonces, además del SEO on page y el off page, hay que hacer el SEO del social media, porque ahora mismo, por lo menos en gran parte de los blogs, el tráfico viene desde las redes sociales y sobre todo Twitter. Yo no acabo de ver la parte de SEO. O sea, yo SEO, francamente, no me he preocupado de él nunca. O sea, es algo que no he renunciado completamente, incluso a que afectase la forma que tenía de titular mis posts. Pues titulo mis posts como me da la gana. Y no tengo, o sea, jamás me he parado a pensar si la palabra tal me indexa mejor, me indexa peor. Yo hago un título que me apetezca poner, ¿no? No lo he hecho nunca. Tampoco tengo un mal SEO. Entiendo que la gente que WordPress indexa razonablemente, que llega a la administración de blog, son buenos a la hora de mantener un SEO, bueno, pues básico, básicamente bueno. Pero yo no hago nada que tenga que ver con el SEO. Sin embargo, en fuentes de tráfico, Google sigue siendo la primera. Entonces, mis búsquedas en Google me aportan mucho tráfico. Después, seguramente por este orden, aunque en determinados momentos del día se invierte, Facebook, Twitter, Google+. Y últimamente está creciendo mucho Flipboard. Pues yo creo, Enrique, que si tu principal fuente de tráfico es Google, es porque el SEO lo haces bien, o te lo hacen bien. Y si te lo hacen bien, quiero decir, están realizando las técnicas de SEO. Decirle a un blogger principiante que va a empezar, pon los títulos como quieras o no hagas caso al SEO, pues no pasa nada. Es una de las piezas del puzzle que estará, digamos, sin poner.
y a lo mejor con otras puedes solventar o equilibrar. Pero en conjunto, si quieres completar, que te venga tráfico, y sobre todo un blogger principiante, claro, no es lo mismo quizás nosotros, que ya llevamos 14 años, 15 años, trabajando en la blogosfera, y bueno, pues es como una celebridad en Twitter, ¿no? La cuenta del Papa tuvo cientos de miles de seguidores sin un solo tuit. No puedes decirle a un Twitter principiante, no, tú no tuitees, porque vas a tener muchos followers. Seguramente ese tuitero principiante no va a tener ningún seguidor y se va a aburrir y va a cerrar la cuenta. Es decir, quiero decir con todo esto que depende de... O sea, no podemos compararnos, digamos, nosotros, ni siquiera tú, Enrique, con un blogger principiante que va a abrir un blog de moda, por ejemplo. Entre todos los blogs de moda que hay ahora mismo, si tú quieres ser relevante en los blogs de moda, no puedes obviar el SEO. No puedes obviar las redes sociales. No puedes obviar toda una serie de cosas que hay que hacer, ¿no? No, son temas distintos. Porque entonces no va a llegar a nada. Claro, redes sociales, por supuesto, no las puedes obviar. O sea, yo no dejo de poner, de subir a Twitter o de poner en Facebook la entrada que he hecho, pero SEO no es algo que me cambie en absoluto mi forma de hacer las cosas. De acuerdo que claro, pero eso es diferente. Sí, perdón, eso es diferente. Es decir, también lo dije al principio, yo creo, ¿no? O sea, tú puedes empezar un blog con unos objetivos. A mí, yo voy a cuidar el SEO, voy a hacer tal, y simplemente con que me comente alguien, pues ya siento, pues ya me motivo simplemente escribiendo. No necesito ni que me visite nadie, ¿no? O sea, no, quiero decir que no es lo mismo, ¿no? Que tú no te sientas, o que alguien no se sienta obligado a utilizar SEO, con que el SEO sea importante si ahora mismo quieres posicionar o quieres que tu blog tenga visibilidad. A ver, yo creo que el SEO hay que mirarlo de la siguiente forma. Yo hace muchos años que no me preocupo del SEO, pero muchos años. Porque yo no creo en el SEO, sinceramente, no creo en él. Yo tampoco, ¿eh? De hecho, las visitas que llegan de Google, yo las trato como visitas de mala calidad, porque son visitas que llegan, leen rápido, leen de una forma... No es lo mismo que el lector habitual. Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, hay que saber lo que no se puede hacer en el SEO. Es decir, yo de SEO tengo los conocimientos básicos para no meter la pata. Pero estrategias y palabras clave y distribución de contenido para que Google te encuentre, no la aconsejo. Y es una cosa que ya he dicho en varias ocasiones. Es decir, tú tienes que escribir para personas, tienes que escribir para seguidores, tienes que escribir para personas que leen, no para buscadores que tienen algoritmos que te encuentran. Y esa es la clave. Si tú con el SEO no metes la pata y escribes bien, te encontrarán. Y eso es de cajón. Y eso es una cosa que he aprendido con el tiempo. Si tú subes un artículo muy bueno sobre métodos para aprender inglés por Internet, y es el mejor artículo de Internet, pero no te has preocupado ni de palabras clave, ni de que si no follow, que si follow, que si un montón de tonterías, al final acaban encontrándote. Si es que es de cajón, porque te lo empiezan a compartir en Twitter, te lo empiezan a compartir en Facebook, empiezan a subir un montón esas variables extrañas que Google conoce y que nosotros desconocemos, y al final aparecerás bien en los buscadores. Es decir, yo a un novato, a uno que esté empezando un blog, yo lo que le diría es: dedícate al SEO lo suficiente para no meter la pata. No sé, 10 minutos diarios, pero no te obsesiones con el tema porque vas a perder el tiempo de una forma absoluta, tremenda y ridícula además. Porque igual inviertes horas y días y meses en algo que después Google lo cambia así y se te va todo el trabajo al traste. Con lo cual, escribe bien, dedícate a escribir y deja que el SEO se encargue en los que piensan que Internet es para los buscadores. Sí, estoy de acuerdo que lo principal que hay que hacer es escribir buenos contenidos, y esa es la principal, digamos, herramienta para llegar al éxito, ¿no? Escribir contenidos de calidad. Pero, insisto, como ha dicho muy bien ahora Juan, dedícate al SEO lo suficiente. No te obsesiones, pero es como si, o sea, hay que tener cuidado, como si el Papa dijera: no te preocupes de tuitear bien.
cuidado, no es lo mismo el Papa, celebridades, etcétera, Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, que un Twitter corriente que va a empezar. Sí, pero hay otras formas de conseguir una comunidad de lectores. Es decir, si tú empiezas un blog y eres un monstruo, claro, tú puedes empezar a entrar en contacto con profesionales del tema, tener invitados, empezar a crear tu comunidad de lectores de una forma sana. Yo creo que si y esto lo digo para un blog novato. Es decir, pero cuidado, no me entendáis que yo estoy diciendo que hay que exclusivamente hacer SEO para conseguir algo. No, estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo incluso en la otra charla comenté algo sobre lo que creo que es el Google y lo que creo que es el SEO y que lo podéis escuchar si queréis. O sea, no estoy para nada defendiendo que el SEO sea exclusivamente la herramienta para un blogger. En ese modelo que yo he puesto de puzzle, el SEO es una pieza. Si la quitas esa pieza, no tienes el puzzle completo. Simplemente digo eso. Pero es que el SEO mínimo SEO es un poco el sentido común, es decir, un titular, vale, una palabra clave. Es que vas a poner la palabra clave porque es el artículo, va a tratar sobre eso, o sea, va a ir en tu, sepas de SEO o no, va a ir en tu titular, una palabra clave de lo que estás escribiendo. Y si escribes para las personas y contenidos de calidad y le gustan a las personas, van a llegar a ti. Si llegan a ti, los algoritmos se van a fijar en ti, con lo cual, o sea, no obsesionarse, pero pensar que el SEO básico es sentido común. O sea, sí. Creo, ¿no? O sea, titular esto, o sea, poner la palabra clave sobre la que estás hablando. Leñe, si el texto va sobre eso, utiliza la palabra clave. O sea, otra cosa que quieras meter en un texto o con calzador, y eso ya son malas prácticas de SEO. Ya no es sentido común ni que escribas para las personas. O sea, quieres engañar y eso no. Creo, no, Para mí es un punto de decir, a ver, el SEO, pues, estoy muy con Juan Diego en ese sentido, a ver, tiene que ser estar suficientemente bien hecho como para que no me perjudique. Tengo que tener un template limpio, tiene que cargar razonablemente rápido, tengo que tener las etiquetas bien definidas, etcétera, etcétera. Pero me niego a que el SEO afecte mi forma de titular. O sea, si yo estoy escrito sobre un tema y el título que se me ocurre es una frase hecha en la que no se menciona ni la palabra clave, es que me da exactamente igual. No quiero que me afecte. No acepto esa dictadura de tiene que estar la palabra clave para que indexe bien, etcétera. Me da igual. Al final ya se indexa, sí. La charla se llama Claves para ser un bloguero de éxito. Y la comunidad es la comunidad y hay, no sé, incontables preguntas. Si os parece, voy a ir enlazando y la intentamos responder de una forma rápida, así a ver cómo nos queda. Con un pelín tormenta de ideas, y hay una que ya pasó la etiqueta, porque la he etiquetado antes, que la lanzó Miriam Artigas, y que de todas formas no quería dejar la oportunidad de plantearla. Y ella preguntaba, cuando estaba ahí hablando de SEO, era ¿cómo se puede mejorar el SEO de un blog que lleva ya muchos años? Pues no Siguiente pregunta. Rápido yo. Venga, Antonio, lánzate. El SEO realmente no sabría yo cómo contestar a esa pregunta. Es una pregunta, sí, es una pregunta muy difícil, muy buena y muy difícil de contestar. ¿Da para un post, Antonio? Porque si da para un post, es complicado. Es decir, un blog que tiene muchos años, como esté, digamos, mal posicionado, que no sea como el de Enrique, o el mío, o el de Juan Diego, y esté mal posicionado, es muy complicado. O sea, lo va a tener muy complicado. Desde luego, no se puede hacer lo que dice Enrique. No, yo quiero posicionarlo y voy a escribir como quiera. Voy a ponerle los títulos que quiera, porque no se va a posicionar haciendo eso. Entonces, claro, vuelvo al principio. Depende de los objetivos que tenga el blogger, que lleva mucho tiempo y que su blog no está posicionado, porque a lo mejor su objetivo no es posicionarlo, ¿vale? Pero si ese blogger que lleva mucho tiempo, que su blog está mal posicionado, quiere posicionarlo, tiene que hacer una serie de técnicas de SEO y que pasan por por muchas cosas. Va a tener que revisar desde la plantilla, cambiar la plantilla seguramente, el tema, ¿no? Si es WordPress, va a tener que
eliminar links rotos, va a tener que... Bueno, trastear mucho, va a tener que lo que decía antes Antonio, va a tener que trastear mucho otra vez. Claro, me puedo extender muchísimo, ¿no? O sea, en resumen, en 2 palabras, va a tener que aplicar técnicas de SEO si quiere posicionarlo. Si quiere posicionarlo, si no lo quiere posicionar no pasa nada. Es que puede ser que se pase media vida eliminando links rotos y cambiando el tema, y cuando ha terminado pues ha visto que no ha servido de nada. Claro, por ejemplo. Una pregunta. Es que no he eliminado roto en mi vida. O sea, es que ese tema me pilla allá lejos. Sí que tengo 500, ¿eh? Es que tú, Enrique, más nos has adelantado los tiempos, porque como iniciaste muy pronto, a lo mejor como cuando tú trasteabas, ¿no? Dabas pie a eso, pero luego ya va avanzando y ya no te da tiempo a volver atrás y escribes y sigues. Y ofreces contenido interesante a la gente que te sigue, a ti mismo, o sea... Cacao que tengo con las etiquetas, es famoso. Pero vamos a ver, pero para no confundir a la audiencia, yo también tengo un par de blogs en los cuales me importa 3 pimientos el SEO. También los tengo. Pero no es que me importe 3 pimientos, es que me importan 4. Pongo los títulos que me da la gana, la plataforma no es WordPress y estoy tan feliz. Y me siento el amateur que llevo dentro, ¿no? El amateur del principio, el amateur de los inicios, ¿no? Ahí me siento blogger de verdad. Con Blogpocket también, porque sé que hay mucha gente que está aprendiendo cosas, ¿no? Y estoy a gusto. Pero si en Blogpocket no hago SEO, no pongo esa pieza de SEO, el blog no va del todo. Es como en un coche, con el motor. El motor tiene muchas piezas. Puedes decir, no, es que a mí me importa 3 pimientos, yo qué sé, el aceite del coche. Pero es que si no lleva aceite, no funciona. Entonces quiero yo sobre todo un poco pensando en la gente que puede estar dudosa con eso, ¿no? ¿Por qué uno no hace caso al SEO y le va bien? O sea, ¿por qué a Enrique, que no hace SEO, le va bien? Porque eso habría que estudiarlo despacio. ¿Cuál es el motivo o la causa de que un blog como el de Enrique le vaya bien, tenga tantas visitas, sea un blog tan reconocido y no haga SEO ni se preocupe por nada, ¿no? Y otros que quieren también quieren tener relevancia con sus contenidos, etcétera, etcétera, y no tengan visibilidad, no aparecen en los resultados de búsqueda, no les llega tráfico de Twitter ni de redes sociales. Y ellos quieren tener visibilidad para tener unas pocas visitas. Entonces, un poco... O sea, hay que tener claras las cosas y diferenciarlas, ¿no? Bueno, yo creo que en mi caso, por ejemplo, mi objetivo a corto plazo es no depender en absoluto nada de Google. Es decir, hoy en día Google es un 30% de What's New. 30% de las visitas llegan de Google. Y ese porcentaje ha ido bajando, gracias a Dios, durante los años. Al principio sí, la mayoría venía de Google, pero ahora no. Ahora son accesos directos, vienen de Twitter, vienen de gente que está interesada en el medio. Entonces va a llegar un momento cuando Google sea un 5%, que ahí sí que podré decir que no me importa en absoluto nada el SEO. Hoy por hoy no voy a decir que no me importa en absoluto porque es un 30%. Entonces, claro, si lo descuido, pues ese 30% no va a llegar. Pero el 70% restante, ¿de dónde te llega? Pues la mayoría es acceso directo. La mayoría llega, pues, de, no sé, lo tendrán en favoritos o no sé. Y después llega mucho de Twitter, de Google Plus, de Facebook. Pero yo creo que de redes sociales habrá un porcentaje alto. Sí, de redes sociales hay mucho, pero eso no es SEO. Para mí SEO es Google, es Search, optimizar buscadores. O sea, lo que viene de redes sociales para mí no es SEO. Para mí SEO es solo lo que viene de Google. Bueno, no SEO estrictamente, pero hay autores por ahí que escriben y han escrito como el social media es el nuevo SEO. Pues mira, hay un comentario Sí, que es importante eso, ¿eh? Hay un comentario que tengo etiquetado de Santiago Bravo que precisamente va por ahí. Dice, ¿qué parte del éxito tiene la promoción del blog en redes sociales y comunidades afines a la temática del blog? ¿Y qué parte en la propia gestión de la comunidad de lectores? Pues yo creo que en la parte de redes sociales es muy importante ahora mismo. Yo creo que son la base de todo, yo creo, hoy en día. O sea, una evolución natural, ¿no? En las redes sociales, la gente está en las redes sociales, comparten las redes sociales, todo llega por allí. Atiende a las redes sociales, no estés en todas, está en las que puedas atender.
Y de ahí te llegará tráfico y compartirás con tu gente y cosas, creo, ¿eh? El problema es que imaginaros que desaparecieran Twitter, Facebook, Google Plus, que desaparecieran las redes sociales. Pues habría que adaptarse como antes de que Habría que apareciera. adaptarse, Claro, se adaptaría uno, digamos, si antes adaptabas a otra forma, pues, o sea, llegarían de otros canales. Si ahora no estuviera ni Twitter, ni Facebook, ni Google Plus, ni etcétera, pues habría otra evolución, como posiblemente la haya dentro de, ¿qué vamos a decir? No sé, vosotros que estáis muy puestos en tecnología, pero en 4 o 5 años igual, o sea, hablar de Twitter es muy lejano, como hablar de los blogs de inicio, ¿no? De la bitácora para escribir y tal, que han evolucionado mucho. Pues nos buscaríamos la vida, creo, no sé, igual es mi opinión. Lo bueno es al final tener el blog preparado y estructurado y configurado, como decíais antes, como decía Juan, creo antes, a nivel general, ¿no? Pues para que te lea, para que llegue el tráfico de cualquier sitio de forma natural. Eso es lo importante. Hay otra pregunta por aquí, bueno, hay muchísimas interesantes. Y selecciono una por breve, y bueno, porque además me parece bastante interesante, que es de Sergio Argiles, que es muy cortita. Dice, ¿cómo consiguen ideas para nutrir de contenido el blog? Para mí ahí la clave es lo que lees. O sea, yo lo que realmente cuido mucho es mi Feedly, antes mi Google Reader. Lo que más cuido es mantener bien alimentado, que quiere decir recortarlo mucho. Hay veces que me cargo un feed no porque no me aporte ideas, sino porque a lo mejor me distrae demasiado. Por ejemplo, a mí feeds que publiquen demasiado contenido, una cantidad muy grande de contenido, me agobia. Entonces prefiero sustituirlos por feeds un poco más concretos, ¿no? Entonces, esa labor de poda constante, yo lo dije hace muchos años, lo monté en forma de idea gráfica, diciendo que no se blogueaba con la cabeza sino con los pies, ¿no? O sea, tú blogueas con aquellas ideas que te vas encontrando a medida que caminas, ¿no? Porque si intentas bloguear con lo que tienes en la cabeza, se te acaba, y se te acaba rápido, además. O sea, aunque seas listísimo, se te acaba. Yo escribí hace poco tiempo en ese otro blog del cual me importa muy poco el SEO, que es antoniocambrareno.com, que es mi blog personal, el más personal. Escribí hace poco sobre esto y además viene al hilo de lo que acaba de decir Enrique. La principal función de un blogger no es publicar, es leer. Tenéis no sé si ahora lo lanzaré yo en Twitter, el post, si queréis leerlo. Sí. Pero bueno, no voy a repetir lo que ha dicho Enrique, pero ¿no? La principal función de un blogger no es publicar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero Antonio, en este blog estás en calzoncillos. Sí. ¡Qué escándalo! Es la portada, no, es la portada de un libro muy bueno. Ah, vale. Por eso ha dicho que era el personal más personal, o sea, ya directamente, venga, todo el mundo a descubrir, ¿no?, ese blog tan personal. No, es la portada del libro Mi año en pantalones, de uno que trabajó para WordPress durante un año y cuenta su experiencia. Perdón que te he cortado, Juan Diego. Lo está contando, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que primero hay que leer mucho, porque escribir un post se escribe en 15 minutos. A ver, escribir un artículo en 15 minutos escribes 500 palabras. Pero para escribir las 500 palabras tienes que haberte informado mucho sobre el tema, tienes que haber leído mucho sobre el tema. ¿Y sobre de dónde se saca el tema? Pues hace poco estaba hablando yo con ello un amigo me decía que no entendía cómo conseguía escribir tanto. Y él es fanático de fútbol y yo le pregunté, si tú te pones a hablar con tu amigo sobre fútbol, ¿cuántas horas eres capaz de estar hablando constantemente? Y me dice, ¡guau! 7, 8, pues es lo mismo. Es decir, a una persona que le gusta el tema de la tecnología, le preguntas que te hable sobre el nuevo Kindle de Amazon o que te hable sobre sistemas de gestión de proyectos en Internet, pues sale de forma natural, porque es algo que está aquí, es algo que no requiere un estudio previo muy complejo, ¿no? Sí, pero porque no requiere un estudio previo muy complejo para ese post en particular, pero porque el estudio previo ya está hecho. Quiero decir, ya te gusta el tema, ya estás puesto en el tema, ya conoces el vocabulario, todo ese tipo de cosas. Pues voy a dar paso ahora a una pregunta que nos formula en Google Plus Silvia Palomino, que nos dice si pensáis que el blog es adecuado para cualquier profesión. Aparte de las claves que habéis nombrado, ¿son necesarias algunas habilidades o competencias, además de las tecnológicas? Yo creo que sí es adecuado para cualquier profesión si huyes de la trampa saducea que es
pensar que el éxito de un blog es tener muchas visitas. O sea, yo creo que el éxito de un blog no es tener mucho tráfico, es tener el tráfico que tiene que tener. Entonces, claro, hay temáticas que son minoritarias, que son pequeñitas, que son, pero claro, para un profesional de la, no sé, de la industria auxiliar de la automoción, tener un blog al que lean todos los compradores de la industria de la automoción es fantástico. Y a lo mejor estás hablando de 15 o 20 personas en un país. Entonces, el éxito no es que te lean los 100.000, es que te lean los 5 que te tienen que leer, ¿no? Por lo tanto, o sea, yo creo que en todas las profesiones prácticamente pues se me ocurren cosas en las que crear contenidos y añadir valor. Ahora, la trampa es esa, si pretendes compararte con un tío que habla, eso en mi caso, ¿no? de tecnología de un modo amplio, pues claro, actores, lógicamente. Sí, digamos, uno tiene un público que llega más, ¿no? Una masa más grande y otro, igual es más reducido, pero es más especializado y a lo mejor llega a esas 10 o 15 personas hablando de, yo qué sé, de la siderurgia, no sé qué cosa muy especializada, pero estás llegando a 15, a 10, a 20 personas muy especializadas en ese tema. Te mueven luego esa información. Puede ser incluso mucho más lucrativo. Yo conozco una persona que tiene un blog sobre motores para embarcaciones de lujo. Y es lo que dice Enrique, debe tener unas 20 visitas al día, pero los patrocinadores pagan un pastón para aparecer ahí en ese blog. Con lo cual... los que entran ahí son muy especializados buscando una información muy precisa, con lo cual la publicidad segmentada no lo siguiente. Exactamente. Claro, o sea, pretender que en un blog muy especializado tengas, yo qué sé, 5.000 visitas diarias, pues no. Así el éxito creo que no. Salvo que luego, yo qué sé, pegue el bombazo y se convierta todo el mundo a saber, ¿no? Lo de los motores de los barcos de lujo. Ahora, sobre las habilidades que comentaba la pregunta, yo creo que es fundamental que a la persona le guste comunicar, que sepa escribir y que le guste enseñar, porque eso forma parte de ser blogger. Si no te gusta comunicar, ni te gusta escribir, ni lo haces bien, ni te gusta enseñar, entonces no te pongas a escribir un blog, es cajón. Oye, hay una pregunta de... Añadiría nada brevemente en cuanto a habilidades. Yo creo que una cosa importante es saber del tema. Es decir, si se monta un blog de cocina, es importante saber de cocina. Y otra habilidad que yo valoro, o sea, que yo le doy mucha importancia, es la regularidad y la constancia. No se puede montar un blog para publicar irregularmente, una semana sí, un mes no, luego vuelvo a publicar, etcétera. Esas dos habilidades, junto con las que ha dicho Juan Diego, son importantes. Pues fíjate, te decía antes, te iba a lanzar la pregunta, y era de Jesús González, dice, ¿qué es lo que peor llevan del mundo blogging? ¿O qué tareas las que le supone más esfuerzo? Tarea que supone más esfuerzo. En la actividad diaria como bloguero, ¿qué supone un mayor esfuerzo para cada uno? Pues es buena pregunta también. Para mí es estar 24 horas online. Estar atento constantemente a todo lo que ocurre y no tener vacaciones nunca, ni fin de semana, ni Navidad, ni nada. Para mí, sin duda, eso es lo peor. Que si queréis saber las claves del éxito, son eso, 24 horas pegado, online, sin vacaciones, sin tiempo, sin descanso. Bueno, y para ti, Antonio, que... Pues quizás lo que hemos hablado al principio, la administración. La administración del blog es lo más pesado. Estar pendiente de los backups, de las copias de seguridad, estar pendiente de ciertas tareas que llegan a ser rutinarias, que se pueden automatizar, que por mucho que automatices, pues tienes que controlar de alguna manera siempre. Y esa es la parte, digamos, que a mí más... Por eso me gustan las nuevas plataformas, que ya no voy a decir los nombres. Sí, ¿por qué no? Claro, lógicamente, porque... No, porque me pongo un poco pesado con Ghost, con Medium, plataformas que no tienen administración, no tienen casi... O sea, la diferencia abismal con otras plataformas es que cuando entras dices, ¿y dónde está el panel de administración? ¿No? Ah, esto poquito que hay aquí. Y sin embargo, puedes publicar contenidos de tanta calidad como WordPress, ¿no? Entonces, pero eso es algo particular, es decir, a mí la administración sí me incomoda un poco y por eso, pues me gustan esas herramientas nuevas
en las cuales, aunque sean de terceros, pero bueno, aunque Ghost tiene su parte, digamos, autoinstalable, es decir, se puede instalar en cualquier servidor, ¿no? Bueno, pero es lo que estábamos antes, que te gusta trastear. Sí. Estás trasteando con esas herramientas. Me gusta Pues, trastear, pero me incomoda un poco la administración, ¿no? Todo lleva sus pros y sus contras. Pues Enrique, ¿y a ti podríamos decir, qué te incomoda en esa rutina diaria con la blogosfera? Muy pocas cosas. Lo tengo muy mecanizado en muchos sentidos. Quiero decir, me encanta escribir, lo tengo claro. Me encanta documentar. La parte de buscar enlaces o de recordar que tengo enlaces y de irme a mi repositorio para esto me gusta mucho también. Si quieres, la parte la que hago peor decididamente, la que más miedo me da a veces es el community management. Soy un desastre de community manager. Estoy un pie con genio un poco de vez en cuando. Tengo una cierta apariencia suave, pero no es verdad. Salto mucho con algunos comentarios y tengo que agarrarme para no contestarlos en caliente. Muchas veces no contesto precisamente por eso, ¿no? Entonces, supongo que si tengo que señalar algo que me dé más quebraderos de cabeza y tal, sería el community management. Pero tampoco es que sea molesto, ¿no? Yo creo que no será que sea molesto, sino la falta de tiempo que a lo mejor no te hace absorber un poco, dedicarte también a lo mejor a esa parte que roba más tiempo del que parece. Roba o se gana por otro lado, ¿no? Pero que se necesita. Pues llegados a este punto, o sea, nosotros vamos a continuar un ratito más hablando de blogs, pero Enrique, como buen bloguero, tiene que ponerse a escribir. Sí, son pasadas las 11 de la noche aquí en España, pero él nos ha dicho al principio, es que tengo que escribir y si no se me van a hacer las tantas de la mañana. Entonces queremos en este punto pues darle las gracias por habernos acompañado este rato en Hanauton. Seguimos ahora con la charla con Antonio y con Juan Diego un poco, con esas preguntas que nos están llegando. Pero nada, pues que la escritura vaya muy bien, que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Hanauton y que bueno, esperemos que no sea la última vez para seguir debatiendo de muchísimos temas. Cuando queráis, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que escribir, pero no para el blog. Si fuera para el blog sería más flexible, pero es para un periódico con lo cual tengo un deadline mañana y la verdad es que tengo que poner ahora. Muchísimas gracias y a vosotros y a los oyentes y televidentes por la atención. Muy bien, pues Enrique, nada, estaremos ahí como para ver ese escrito, que es un medio de comunicación, pues hay que responder y hay que escribir cuando toca, ¿no? Si no, el editor se echará encima de ti. Pues muchísimas gracias, lo dicho, Enrique. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues creo que tenemos aún como que bastantes preguntas, porque lógicamente es un tema que durante toda la semana ha estado ahí coleando, ¿no? De gente, las claves del éxito para ser un bloguero. Pero ¿vosotros consideráis blogueros de éxito? Que esa pregunta no os la hemos hecho. Hemos dicho que es el éxito y tal, pero vosotros mismos, Antonio y Juan Diego, ¿os consideráis blogueros de éxito? Pues bueno, volvemos un poco al principio, ¿no? Digamos que yo sí cumplo los objetivos mínimos que me hacen seguir y continuar, etcétera. O sea, mis objetivos sí los cumplo, porque si no los cumpliera, pues hubiera abandonado, lo hubiera dejado o hubiera cambiado, etcétera. Entonces, ahora, de ahí, claro, a ver, ¿qué entiende la gente por blogger de éxito? Porque si digo, me considero un blogger de éxito. Es lo que te consideras tú. ¿Has alcanzado tú tu meta, tu éxito, claro, lo que decíamos antes? Sí. O sea, te sientes satisfecho y por eso continúas. Sí, me siento satisfecho. Lo que sucede es que mi éxito es efímero, como creo que el éxito en general. El éxito es efímero. Entonces, mi éxito tengo que revisarlo anualmente o cada 6 meses. Y tengo que, y a lo largo de los 15 años en Blogpocket he tenido que reorientar el blog varias veces, o sea, muchas veces, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo, porque si no, pues el éxito que tuve a lo mejor en 2012, en 2013 ya no lo tenía. No sé si me explico. Sí, pero es toda una evolución, o sea, que se alcanza, claro, y luego sube, baja, entra, claro, va bajando. Yo que traduciría la pregunta por ¿te sigues sintiendo motivado? Sí, me sigo sintiendo motivado. Bueno, pues si suena mejor esa pregunta, entonces, Juan Diego, te voy a decir si te consideras un blogger de éxito. ¿Te sientes motivado como blogger, Juan Diego?
A ver, ¿Sigues sintiendo esa pasión que decías al principio? voy a responder a las dos preguntas. Primero, sobre lo del blogger de éxito. Yo creo que he conseguido crear un blog de éxito. What's New es un blog de éxito. Sin duda. Yo no soy un blogger de éxito porque más gente conoce What's New que Juan Diego Polo. Si tú preguntas en la calle si conocen What's New, es muy posible que digan que sí, pero si preguntas quién es Juan Diego Polo, pues te van a decir que no. Entonces, como blogger, yo no me considero blogger de éxito. Yo considero que soy un buen administrador para hacer What's New. Ahora, ¿quién hace What's New? No lo hago yo solo. What's New lo hace Francisco, mi editor, lo hace Juan David, lo hace Miriam, lo hace Rebeca, lo hacen los colaboradores que están allí. Lógicamente, yo administro el proyecto como un todo. Yo escribo también. Pero yo no soy el blogger que lleva What's New en las espaldas. Yo soy la persona que lo creó, que empezó solo y que poco a poco ha ido transformándolo en un medio, en un medio de publicación, en algo más grande, más complejo, con más ramas de edición y de publicación. Sobre la segunda pregunta de si me siento motivado, es que si no me sintiera motivado, yo no me levantaría todos los días a las 7 de la mañana para escribir y apagar el ordenador a las 11 de la noche. Ahora, lógicamente, tiene sus ventajas. El hecho de que yo nunca me haya perdido una reunión de la escuela de mis niñas, de que pueda estar constantemente gestionando la vida familiar y profesional al 100%. Es decir, esa motivación viene de algo más, viene de la calidad de vida que he conseguido al poder administrar la vida profesional de la vida personal. Con lo cual, sí, por supuesto, me siento motivado. Esa flexibilidad, ¿no?, que te ofrece. Exacto. Pues mira, precisamente al hilo de lo que estabas comentando tú, de cuando el blog se hace grande y hay un equipo, Rangón Gallagher nos plantea una pregunta, bueno, nos planteó hace un siglo, pero ahora podemos darle paso porque hay muchísimas, y más la que están entrando con la etiqueta Ganado Todo, o sea que la gente está muy interesada en el tema. Y lo que pregunta Rangón es, ¿en qué momento decidiste delegar la administración y publicación de contenidos en otras personas y por qué? En mi caso fue pues unos 4 años después de la creación de What's New, es decir, hace 4 años y medio, cuando empecé a solicitar ayuda, y el motivo era obvio, la cantidad de cosas para publicar estaba aumentando de una forma enorme. La cantidad de notas de prensa que recibía, la cantidad de personas que mostraban su proyecto, su startup, y querían aparecer en What's New para mostrarlo al público. Cuando existe una necesidad de escribir, y hablo de necesidad, no de lujo, de escribir 15, 20 artículos diarios, necesitas ayuda, solo no puedes. Entonces yo creo que es cuestión de supervivencia, es decir, si quieres tener un medio de comunicación eficaz, de divulgación de información eficaz, necesitas ayuda, no se puede una persona sola hacer eso. No es mi caso porque mi proyecto es individual y es personal, con lo cual yo no tengo gente ayudándome de ningún tipo. Sí he tenido etapas a lo largo de la vida del blog en la cual ha habido colaboradores que editaban también, pero bueno, no eran ni mucho menos a nivel profesional, y Blogpocket nunca ha tenido propósito comercial más allá de utilizar Google AdSense durante un periodo de tiempo para pagar el hosting y poco más, hasta que se vino abajo el tema del tráfico en Google y lo tuve que abandonar porque no merecía la pena mantener un sistema de publicidad para no ganar absolutamente nada de dinero. Pues ahora que estás hablando de lo de la publicidad en los blogs, creo que Juan Diego, me ha parecido escucharlo en alguna charla en alguna ocasión, que él en los comienzos a un blogger no le recomendaría, ¿no?, de insertar la publicidad desde el inicio en un blog. Sé que a lo mejor es difícil porque la gente igual piensa quiero un blog y quiero ganar lo poquito que sea desde el principio, pero si no recuerdo mal, creo haber escuchado a Juan Diego alguna vez, ¿no?, de que recomendaba al principio, o que él lo ha hecho, ¿no?, y al principio no utilizaba la publicidad en su blog. ¿Puede ser así o estoy yo confundida, Juan Diego? No, es así, exactamente. Durante los 3 primeros años no había nada de publicidad, pero es que el motivo era obvio, porque durante los 3 primeros años el objetivo era atraer personas, lectores, y crear una comunidad de personas que te siguen. Si tú pones publicidad, lo que puede ocurrir es que alguien clique en ese banner de publicidad, se vaya y no vuelva para siempre, y eso no era lo que yo quería. Lo que yo quería era que no clicase en ningún sitio, que se quedase, que leyese. Y eso no sirve solamente para un blog, eso sirve para cualquier tipo de proyecto web. A veces me presentan proyectos, startups. El otro día me presentaron una que era un comparador de precios de hoteles, y nada más entrar
llevaba un mes de vida ese proyecto y estaba lleno de publicidad por todos los sitios. Con lo cual, cuando tú ibas a seleccionar la comparación de hoteles, sin querer podías apretar en un banner de AdSense y allí se va el cliente, el lector, el usuario y no lo ves. Entonces ganas dinero, sí, ganas dinero durante un pequeño espacio de tiempo, pero no eres capaz de crear la comunidad necesaria para sobrevivir el proyecto en el futuro. Y esa es la parte realmente más complicada de un proyecto blog comercial. El mantener ese equilibrio entre publicidad y contenido. Equilibrio que muchas veces se rompe por motivos que se te escapan de las manos, pero a veces hay que hacerlo. Es decir, no hay otra manera hoy en día de ganarse la vida escribiendo blogs si no es con publicidad, porque nadie va a pagar suscripción para leer un blog. Con lo cual, el tener los pies en el suelo y pensar fríamente y saber mantener ese equilibrio, y si ves que lo estás perdiendo, recuperarlo rápidamente es fundamental. Pero al principio yo nunca recomiendo poner publicidad, no es la fase adecuada. ¿Y el tiempo estimado vendría dado en función del proyecto de cada persona o su propia evolución? ¿O crees que hay un periodo estimado de, no sé, 6 meses, un año? No depende de cada proyecto, depende de cómo ves los números, de cómo reacciona la gente, de cómo crecen los números en otros medios. Si ves que hay un crecimiento sólido por las redes sociales o un crecimiento sólido por la vía de acceso directo, entonces puedes empezar a poner publicidad para ver cómo afecta ese crecimiento. Si ves que la línea está así, al poner publicidad empieza a bajar, entonces hay que volver a estirarla un poquito. Es cuestión de medir y de tomar decisiones con cuidado. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que nos llega a través de Google Plus, que la formula Juan Pablo Torres Limón, que dice: ¿cuál ha sido la mejor forma para atraer más seguidores? ¿O cuál os ha funcionado a vosotros? A mí la que más me ha funcionado en los 15 años y me está funcionando últimamente muy bien es la construcción de una lista de suscriptores. Suscriptores por email. El típico email marketing es lo que ahora a mí me está... o sea, es, digamos, la pieza del puzzle que más está creciendo y que además considero que es una parte importante, una pieza importante. Una pieza importante porque son lectores fieles. Además de fieles, tienes sus datos, tienes el email y puedes establecer, si quieres, alguna relación comercial con ellos. Son potenciales clientes, además de lectores fieles. En mi caso, que no tengo propósito comercial, simplemente establezco una relación, una comunicación con ellos para proporcionarles un apartado extra al del blog, ¿no? Pero es el que más está funcionando. Yo recomendaría a un blog principiante, no a lo mejor al principio, pero que sí tenga en cuenta que en algún momento de su vida ese blog va a necesitar, porque le va a ser muy útil, una lista de suscriptores por email. ¿Y a ti, Juan Diego? A mí, lo que más me ha funcionado en todos estos años ha sido Google+. No sé si soy una excepción a la regla o porque yo sé que en la mayoría de los casos no es así, pero la comunidad que yo tengo en Google Plus es la más activa de todas las redes sociales, la que más participa de las noticias, la que más interacciona en todos los aspectos y la que más tráfico me trae. Yo creo que ha sido porque invertí mucho cuando empezó el proyecto de Google Plus, invertí mucho tiempo en él y los otros medios no lo estaban haciendo, entonces ha llegado un momento en el que esa diferencia se nota. Pero quitando Google Plus, la siguiente sería Twitter. Y por último, por supuesto, y con mucha distancia, estaría Facebook. O sea, el tráfico que llega a través de las redes sociales. Lógicamente. Pues a ver, es que como ya tenemos tantísimas preguntas y ya no se van llegando por varios casos, o sea, por varios sitios. Voy a lanzar yo una. Que la audiencia... Disculpamos un poco a la gente, o sea, le pedimos disculpas a la gente porque nos están llegando de diferentes canales tantas preguntas y si alguna se queda en el tintero, pues intentaremos que a lo mejor, si los invitados las ven por Twitter o Google Plus, pues igual que también las pueden resolver, ¿vale? En este caso. Sí, pero la queja realmente no es porque hagáis muchas preguntas, sino porque, porque nos quejamos nosotros porque no nos da tiempo de atenderla. Pero hay una que se ha quedado por ahí atrás, ahora la etiqueto, y es ¿qué temática en blogs no son de ninguna forma monetizables?
¿Cómo es? Repite la pregunta, por favor. ¿Qué tema de un blog o qué temática de blog no son para nada monetizables? Las que son muy generalistas. Escribir un blog sobre cosas en general, sin enfoque en nada, es muy difícil de monetizarlo porque no vas a tener anuncios enfocados, no vas a tener una segmentación adecuada. Yo creo que la especialización es el secreto. Y en especialización requiere también, lógicamente, que la persona que escribe sepa mucho sobre el tema. Entonces, si tú eres una persona que sabe mucho sobre un tema específico, escribes sobre ese tema específico. Ahora, lógicamente, si tú sabes mucho sobre aceitunas y escribes un blog sobre aceitunas, vas a ganar menos que si escribes un blog sobre motores de embarcaciones de lujo, porque el tipo de publicidad que vas a recibir no se va a pagar al mismo precio. Es decir, que si tienes conocimiento de varios temas, busca el tema donde la publicidad pueda ser más cara, tipo diamantes, anillos de lujo. Hay muchos temas. Si quieras uno, pues un patrocinador te puede pagar 5.000 euros por poner un post patrocinado. Entonces, escribir sobre temas banales, pues no da dinero. Entre una aceituna y un diamante hay una diferencia considerable de el público al que llega. Se puede considerar. Bueno, pues hay otra pregunta que la hace Valente Espinosa a través de Google Plus, y es si un bloguero no terceriza sus contenidos o sí. Hombre, un blogger creo yo que no lo hace, ¿no? Lo hace una empresa. Una empresa que quiere ganar dinero, que quiere monetizar o quiere ganar dinero con ese blog. Redes de blogs, por ejemplo. Sí, que un blogger lo haga, pues ya ahí hay un gasto, entonces tendría que tener ingresos suficientes como para poder hacer eso. Yo creo que si es una empresa, sí, y hasta es conveniente, ¿no? Que montes un negocio alrededor pero de esto seguro que sabe mucho más Juan que yo. Yo estoy completamente de acuerdo con Antonio. Yo creo que un bloguero no terceriza el contenido. Un bloguero escribe su contenido, por eso es bloguero. En el momento en que terceriza el contenido, ya es un administrador de un blog, ya no es un bloguero. Y si yo tengo 7 blogs, uno de fútbol, otro de comida, otro de tecnología, otro de deportes en general, y yo pago editores para escribir, y los blogs van súper bien, tienen millones de visitas y todo lo que tú quieras, pero yo nunca escribo nada, yo simplemente administro el contenido entre esos editores, yo no me considero un blogger, yo soy un dueño de blog, es diferente. Entonces, por eso digo que la diferencia entre bloguero y dueño de un blog es radicalmente diferente. Pues a ver, no sé qué, a ver, ya no sé por dónde vamos, pero bueno, yo creo que casi por el rato que llevamos deberíamos ir haciendo como un recuento de esas claves, vamos, si hemos titulado, ¿no?, claves para ser un blogger de éxito, deberíamos ir retomando un poco las claves. Para mí, a ver si me he dejado alguna, serían la pasión, la constancia, saber de lo que hablas, quiero decir que seas especializado en el tema mucho mejor, porque si no lo van a notar a la larga. A ver, la administración ya hemos visto que o lo administras tú o lo administra otro, o sea, eso igual no es tan básico, depende del nivel en el que estés, ¿no?, el que te encargues de la administración de la plataforma que la que lleves. ¿Qué hemos repasado o qué nos hemos dejado? Porque ahora mismo... Quizás las fuentes, no sé si lo dijo Enrique, no me acuerdo ahora, las fuentes que tú tengas tienen que ser de calidad. Si partes de la base de unas fuentes que no son de calidad, pues quizás ahí naufragues un poco, pero eso podría ser otra clave, ¿no? Que tengas fuentes de calidad. Y creo que dije yo al principio también saber escribir. O sea, no solamente saber del tema, sino saber expresarte. Es decir, si vas a escribir, tienes que escribir bien. Y si eres un videoblogger, tus blogs tienen que ser, o sea, tus vídeos tienen que ser buenos. Estar bien hechos o intentarlo, por lo menos, ¿no? Está claro que vas a ir aprendiendo, ¿no? Que es como una prueba de error, o sea, a lo mejor por supuesto, claro. Tienes que saber escribir o tienes que saber, digamos, grabar un vídeo o lo que sé, ¿no? El vídeo básico audiovisual si grabas el S. Lógicamente vas a ir aprendiendo, pero si cometes tropecientas mil faltas de ortografía, no sabes construir una frase, ¿no?, sujeto, verbo, predicado, un poco más allá, envolver un poco la cosa para que no ni a las personas, o sea, quiere decir que no pueda leer. Sí, pero que no quiere decir que escribas de forma muy sofisticada. No. El lenguaje tiene que ser muy directo y muy sencillo. Cuanto más sencillo y directo sea, mejor.
pero que no cometas faltas de ortografía, que te expreses bien, que estructures bien los textos, etcétera. Y en los vídeos, pues yo no soy videoblogger, con lo cual no sé cómo se hace un vídeo, pero igual. Hombre, algo sabrá, pues mira, el vídeo lo estamos haciendo. Esto es un vídeo. O sea, no un videoblogger, pero esto es un vídeo. Oye, una cuestión. ¿Qué tendencias de temática o de uso de la tecnología estáis detectando en los blogs? Yo creo que la principal tendencia que se está mostrando es la lectura vía móvil y como todo encamina hacia allá, pues quieras o no tienes que empezar a escribir más sobre el tema, tienes que cada vez hablar más sobre dispositivos móviles. Hace 4 años nosotros no hablábamos nada de dispositivos móviles. Si aparecía un nuevo iPhone o aparecía un nuevo Android, nosotros no escribíamos sobre ese asunto porque nosotros escribíamos solamente sobre software y esa era nuestra línea, escribir solamente sobre aplicaciones. Pero ha llegado un momento en que no puedes evitar escribir sobre ese tema aunque no quieras. Está en boca de todos, todo el mundo habla del asunto, entonces tú tienes que acompañar esa tendencia, quieras o no. Entonces hablamos de marcas, sí, hablamos sobre las diferentes formas de leer en el móvil, sobre cómo compartir el móvil, porque es lo que la gente quiere leer. Entonces hay que acabar escribiendo lo que la gente quiere leer. Sería absurdo seguir con tu cabeza cuadrada diciendo no, yo solamente tengo que escribir sobre eso porque hace 8 años decidí escribir solo sobre eso. Tienes que escuchar y adaptarte a lo que la gente quiere oír. Y además de la movilidad, las interfaces, o las interfaces, como lo queréis llamar, interface. Por ejemplo, hay una que está ahí, aunque no termina de salir, que es las gafas de Google. Es una interface nueva con la cual vamos a poder ir por la calle blogueando, tuiteando, etcétera, que no es lo mismo que sacar el teléfono del bolsillo y teclear o táctilmente actuar con el blog, ¿no? Con Twitter. Eso va a ser diferente. Es decir, que hay que estar atentos a las nuevas interfaces, ¿no? Porque eso va a condicionar mucho cómo sean los blogs también dentro de un tiempo. Sí, claro, hay que adaptarse a todo. Lo hemos dicho antes también, bueno, eso también va en función del blog y de todo, pero lógicamente, o sea, apostáis por los... Es que cada caso es diferente. Los textos más cortos, breves, textos más largos y reposados, es que va en función también de la temática y del blog. No, o sea, porque en What News, por ejemplo, o sea, son más cortos, pero porque habla sobre una tendencia, un lanzamiento nuevo, una cosa, entonces no necesitas escribir la Biblia en verso, pero a lo mejor un tema reposado, como lo puede escribir Antonio, o una guía paso a paso, pues sí que requiere muchas más palabras. No sé personalmente por qué apostaríais o por dónde crees que van más los tiros. Yo creo que en los blogs van más los tiros por textos más largos. No sé cuánto de largos, pero más largos que lo que puede ser 140 caracteres, ¿no? Todo lo que es expresión breve se trasladó a las redes sociales. Nosotros, al principio, en 2001, hacíamos tweets en nuestros blogs. Se llamaban asides, o alguien de Estados Unidos lo llamó asides, escrito aside. Y teníamos en nuestra barra lateral un mini blog. Eso al principio, en 2001, cuando no existía Twitter. Luego eso fue evolucionando, fuimos escribiendo de muchas maneras y ahora es difícil encontrar un blogger que haga eso, ¿no? Porque eso ya lo tiene en Twitter y en las redes sociales. Con lo cual yo creo que los tiros van por que el blog se queda un poco para la reflexión, para el análisis pausado, un poco para textos un poco más extensos. Es que en eso ya blog a todo, porque entonces si tiramos por el blog o web de empresa o web de Juan Diego, igual son más breves. Nosotros tenemos los dos tipos de contenido y se nota. Cuando la media de palabras por post es de 240 palabras que escribimos nosotros en el contenido para explicar lo que es. Ha lanzado esto, hay una aplicación que hace esto funciona así, así, así. Y una vez al día escribimos un artículo grande de unas 700 palabras, 800 palabras, con detalles, un tutorial sobre cómo hacer algo o consejos para trabajar en una herramienta determinada. Y cuando lo hacemos, se nota una diferencia enorme en la forma que tiene la gente de interactuar con ese contenido. No es lo mismo leer un contenido para entender de qué va el mundo, cómo va el mundo, qué novedades hay,
para estar al día, que realmente lo que dice Antonio, entrar para profundizar, para meditar, para saber más detalles sobre ese asunto. Nosotros apostamos más por el primer modelo porque es una apuesta personal que yo he querido hacer en What's New. Pero yo reconozco que personalmente me gusta más el segundo modelo. Pero claro, no se pueden escribir 800 palabras de 20 artículos al día. No tiene cabida hoy en día. Muy bien. Yo creo que ya llegados a este punto sí que es verdad que ya no toca abusar mucho más de vosotros hablando de blogs porque creo que da para muchísimo. Entonces sí que me gustaría, para poner ya el punto de cierre aquí, o puntos suspensivos, como siempre decimos en Hanauton, ¿no? Para retomarlo en nuestra posible charla más adelante, sí que me gustaría que cada uno de vosotros dijera, ya que lleváis tantísimo tiempo, ¿no? en la blogosfera y todo eso, ¿cómo os gustaría personalmente que evolucionara el mundo de los blogs? Hemos dicho ahora lo que está por venir, ¿no? Esas interfaz, lo que no hay que descuidar, pero ¿cómo os gustaría o cómo veis vosotros los blogs en un plazo de 5 años? Por ejemplo. Antonio, ¿cómo te gustaría que evolucionara eso que se llama blogosfera? Antonio, Juan Diego, lo hago por el orden alfabético, pero me da igual, a quien arranque. Yo creo que de aquí a 5 años, a ver, lo que es el formato, lo que es la esencia del blog, eso no va a cambiar. A no ser que ocurra una hecatombe a nivel más, me refiero a nivel de control del Estado, ¿no? En el cual, de alguna manera, se elimine las libertades, ¿no? Y entonces, pues por ahí podría venir un cambio gordo. Si eso no ocurre y seguimos la tendencia natural, pues estamos en 2014, pues en 2009 estábamos blogueando, en 2001 estábamos blogueando, en 2019, 2020 seguiremos blogueando. El formato no cambiará. Lo que cambiarán es lo que hemos hablado antes. Cambiarán los dispositivos, eso seguro, y cambiarán las interfaces, eso casi seguro. Y entonces eso puede condicionar a la forma en cómo blogueamos, igual que Twitter condicionó en su momento la forma en la que hemos de alguna manera, o en general, hablo en general, en la que hemos blogueado, ¿no? Pero no veo grandes cambios, ¿no? En 5 años. O sea, a nivel de formato, me refiero. A nivel de dispositivos y de interface es posible que sí, que haya bastantes cambios. Muy bien. Yo creo que va a haber muchos cambios también, además de lo que comenta Antonio, en la forma de monetizar los blogs. Es decir, la forma de poder mantenerse un medio hoy en día. Y eso se ve claramente porque el modelo publicitario actual está prácticamente obsoleto. Es decir, cada vez es más difícil ganar dinero, y no solamente con blogs, sino con medios en general. No hace falta irse a un blog pequeño como What's News, basta ir al País o al Mundo o cualquier otro medio gigantesco donde se ve que hay una crisis en ese tema publicitario. Entonces yo creo que ese punto va realmente a sufrir un cambio radical. O se basa en microtransacciones o existirá un sistema diferente, pero yo no veo que los banners, por ejemplo, tengan mucho futuro. Yo creo que el tema más es... creo más en los public posts, más que en los banners, y yo creo más todavía aún en las microtransacciones que puedan ocurrir en un futuro. Pero en el formato, en el hecho de que haya gente que quiere comunicar y gente que quiere leer, no hay mucho juego. Eso no hay mucha variación. Tiene que continuar porque ha continuado así durante las últimas décadas. O sea que evolucionará, lo iremos viendo, ¿no? La evolución de la monetización de la interfaz, ¿no? Y el formato, como si de los blogs, seguiremos hablando de blogs por mucho tiempo, por mucho que mucha gente se empeñe en decir que el blog ha muerto, cosa que creo que no y que ya se quedó claro en otra charla que hicimos sobre esto. Pues llegados a este punto, nada, simplemente dar las gracias tanto a Antonio Cambronero como a Juan Diego Polo y a Enrique Dans, que nos ha dejado hace un ratito, por habernos acompañado esta noche, tarde allí en Brasil, para hablar de los blogs, y también agradecer a la gente que nos ha seguido en directo, que nos estáis viendo, y a través de las redes sociales habéis estado muy activos, cosa que agradecemos. Y nada, os recordamos que durante toda la semana nos podéis seguir localizando tanto en nuestra web como en nuestra página, en nuestras redes sociales, que podéis seguir utilizando nuestra etiqueta almohadilla Hanauton, y que nos vemos aquí la próxima semana escarbando un poquito ahí en, no sé, Antonio, adelantamos, en la parte gris, legal, interna de una web, ¿puede ser? Vamos a dar una pista, vamos a ser un poco malos, y así que sigan la etiqueta de Hanauton en Twitter. Vamos a hablar de trastiendas. Y lo dejamos ahí, si te parece.
Vale, vamos a hablar de trasciendas que interesan tanto como lo que sale, ¿no?, de los blogs, ¿no?, lo que se publica, como lo que hay por ahí. Pues nada, os emplazamos a la próxima semana, al jueves, nuestra cita habitual. Y pues eso, que muchísimas gracias y que ha sido un gusto el poder hablar de los blogs con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues que he aprendido algo, ¿no?, con lo que yo he escrito, con lo que he publicado, ¿no? Y luego, por una parte, bueno, eso viene un poco en relación con lo que dice Enrique, ¿no? O sea, a mí, un poco enseñar lo que es el mundo de los blogs. Uy, qué pena. Tenemos algún problemilla de sonido con Antonio. También aprender. Sí. No solamente se puede aprender del tema del cual estás hablando en tu blog, sino que aprendes otras muchísimas cosas, ¿no? Aprendes a escribir, aprendes si estás escribiendo, o sea, si es un videoblog, pues aprendes a hacer mejores vídeos, a escribir, aprendes a comunicarte, a expresarte, bueno, muchísimas cosas que a lo mejor surgen a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Entonces, un poco a mí me motiva un poco esa doble vía, ¿no? Tanto el enseñar como el aprender. Una herramienta tan sencilla y tan directa y tan versátil como puede ser un blog. Sí, al hilo de lo que comentas, a mí otro tema que me acabas de recordar y que me da muchísimo, que me aporta mucho valor, es el repositorio. Es decir, mantener en un sitio un repositorio ordenado, porque al final haces un montón de cosas. Pues escribes para un sitio, escribes para otro, pues desarrollas mucho material. Entonces, claro, una cosa es guardarlo en carpetas perdidas en un disco duro y otra cosa es publicarlo. En el momento que lo publicas, tienes primero la disciplina de peinarlo y asearlo un poquito para subirlo al blog y ponerle una estamona, una inscripción, etcétera, etcétera. Y por otro lado, claro, poner unas etiquetas, unos tags y tal, que hace que cuando vuelvas a necesitarlo tengas muchísimo más a mano. Yo creo que soy el usuario más activo de la caja de búsqueda de mi blog. Eso sin duda, ¿no? Porque es el que mejor va a buscar una cosa, o sea, lo tienes ahí todo, el repositorio, ¿no? Sin duda. Está bien. ¿Y en el caso de Diego? Las principales motivaciones yo creo que es la pasión. Sin pasión yo creo que no se puede mantener un blog. Es decir, a mí lo que me levanta cada mañana es saber que hay un montón de cosas que contar, que hay un montón de gente que va a escuchar, que me voy a comunicar con esas personas para cambiar opiniones, pero si no hay pasión yo creo que muere el proyecto en menos de 3 semanas. Y de hecho cuando estabas comentando, Yolanda, al principio, que hay muchos proyectos que nacen y 3 meses después se abandonan, lo que falta ahí más que disciplina es realmente el hecho de que no te apasiona el tema. Si no te apasiona el tema, te vas a poner delante del ordenador obligado. Tengo que hacer un blog sobre vinos porque sé que es un mercado muy bueno y va a dar mucho dinero. Pero si no sabes de vinos, si no te apasiona el vino y no conoces el mercado, pues el proyecto no va a seguir para adelante. Si no hay pasión, no hay blog. Eso sin duda. Lo que pasa es que mucha gente piensa a lo mejor que escribir un blog, o sea, empiezas a lo mejor, si no con la definición pasión, porque si fuera pasión continúas, una inquietud, un ánimo, y te piensas que a lo mejor escribir un blog es, bueno, hoy escribo y estoy bien, pero cuando dices, bueno, pero escribir un blog para mantener ahí tiene que tener una rutina, ¿no?, de publicar, pues ahora entraremos un poco en eso. Pues nada, Enrique, creo que te toca ahora ya el turno de decirnos cómo fueron tus inicios en la blogosfera, cómo acabaste incorporándote a esto. Pues vamos a ver, yo empecé, bueno, vamos, lo que me ocurrió realmente fue que me di cuenta de que cada vez iba leyendo más blogs, iba pasando más de lo que era publicación tradicional, páginas de toda la vida, revistas electrónicas, etcétera. Iba incorporando más a gente que me sonaba, que eran más, pues un poco los protagonistas de las noticias que leía en la prensa un poco más convencional en la red, ¿no? Entonces me encontraba con que muchos de los que eran citados en prensa tenían ya en algunos casos blogs. Iba, digamos, incrementando mi dieta, incrementando el consumo de blogs en mi dieta, y el que me lió finalmente fue Alberto Knapp, de Cocktail, que bueno, es compañero en el IE y en aquel momento yo además era el director del área, con lo cual pues hablábamos bastante para ver pues, eso, un poco los temas de sus clases y tal, nos veíamos bastante, y fue el que me lió, el que me dijo, oye, pues empieza, te vas a Blogger, pruebas así, haz un template genérico, etcétera, etcétera, ¿no?
Y a partir de ahí, entonces en 2003 fue un año que me tomé un poco de Miranda, de ver cómo iba aquello y escribía pues cuando más o menos tenía oportunidad y debo tener, no sé, como 10, como 15, como mucho posts en todo el año. Y a partir de 2004 me di cuenta de que lo podía introducir como una parte de mi rutina, digamos, de información. Y desde entonces, pues como soy un poco defecto del animal, pues no he parado. Desde 2004 pues he escrito todos los días, llueva, nieve, truene o no esté de vacaciones en un lugar. La constancia, una de las claves que ya podemos ir anotando, ¿no? para esto del mundo blog. Pues Juan Diego, cuéntanos cómo fue tu introducción en el mundo de la blogosfera, qué te movió, la curiosidad, la necesidad. Mira, fue en 2005. Yo hasta 2005 me he dedicado mucho a la enseñanza, fui profesor durante muchos años y después estuve trabajando mucho tiempo como ingeniero de telecomunicaciones aquí en Brasil. Y prácticamente cada día yo recibía emails de amigos y de familiares preguntándome dudas relacionadas con la tecnología. A menudo eran preguntas del estilo ¿qué significa RSS? ¿O qué es un blogger? ¿O qué significa sindicación? ¿O cómo puedo hacer suscripción por email? Detalles que yo siempre estaba respondiendo por email a todo el mundo que me lo preguntaba. Llegó un momento que era tanta gente preguntando cosas que dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a publicarlo todo en un blogger, y así lo hice, y lo leéis de allí, que estoy cansado de responder emails. Y empezó así, a lo tonto, o sea, empezó sin ningún tipo de objetivo profesional, ni muchísimo menos. El caso es que cuando lo hice, la cosa se desmadró, es decir, pasaron de tener 4 a 5 lectores y en menos de 2 semanas había ya 1000. Yo qué sé, te lo planteas una vez a la semana, 2 veces a la semana, diario ya sería, pues eso, a levantarse con mucha pasión en principio. Entonces, creo que mucha gente se piensa que escribir un blog, a lo mejor, no escribir un blog, llevarlo adelante, ¿no? Tener siempre, motivarse, buscar información, es más sencillo a lo mejor de lo que mucha gente en principio piensa, yo creo. Claro, es que de hecho aquí tenemos 3 bloggers con un perfil completamente diferente, ¿no? O sea, el tipo de blogger que es Enrique, el tipo de blogger que es Antonio y el que soy yo son completamente diferentes, no tiene nada que ver. Enrique es un blogger de opinión, él escribe opinando sobre temas de actualidad. Antonio escribe blogs muy detallados sobre temas específicos, con lo cual ayuda a mucha gente que está medio perdida a encontrar su camino dentro de la tecnología. Y yo soy un blog informativo, es decir, yo soy un blog que informa de lo que ocurre de la manera más objetiva posible, con lo cual, al ser 3 perfiles completamente diferentes, las motivaciones también, lógicamente, no tendrán mucho que ver una cosa con la otra. Aunque yo creo que hemos tocado bastante. Sí, pero un poco al hilo de lo que decía Yolanda, que efectivamente, o sea, yo creo que tener un blog es muy fácil. En cualquiera de las 3 vertientes, por ejemplo, las que ha contado Juan, ¿no? En cualquiera de esos 3 tipos y muchísimos más que hay, pues es muy fácil tener un blog. Pero lo difícil es hacerlo bien. Y es un poco ahí donde la gente que nos escucha quizás nosotros deberíamos reflexionar un poquito, ¿no? O sea, tener un blog, cualquiera puede tenerlo, es muy fácil abrirlo, pero lo difícil y lo realmente difícil es hacerlo bien, creo yo. Claro, yo creo que la clave, lo importante para mí, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles que apuntáis y que efectivamente eso, yo creo que aquí no solamente hay perfiles, hay nivel. Juan Diego es un profesional de esto, quiero decir, que es una persona que tiene un medio realmente, pues eso, que tiene un número de visitas que no se parece nada, intuyo, al de Antonio mío, una publicidad regular, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, lo que os decía, yo no me considero un blogger, y cuando me llamáis para hablar de bloggers, empiezo por plantearme qué es el éxito. Yo no soy un blogger de éxito, yo soy un profesor al que le va bien haciendo lo que hace, dar clase, porque no, que alguien quiere decir que llevan bastante tiempo pagando un sueldo por ello y que me sigue gustando mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo un blog? Para apoyar mi actividad principal. Entonces, para mí la clave que tengo yo es muy distinta a la que tiene Juan Diego, y tiene que ser sostenible en sí mismo en su actividad. Yo no. Yo puedo ser perfectamente deficitario en mi actividad de blogger porque la sostiene mi actividad principal, que es la de profesor, ¿no? Vale. Si por otro lado me ayuda y me trae disciplina, etcétera, o encima puedo jugar con la publicidad y tener alguna anunciante de vez en cuando y poder explicar en clase lo que es la publicidad desde un punto de vista práctico, pues mejor, ¿no?
pero en principio yo creo que mis objetivos, yo me veo a un nivel distinto al que está él. Pues mira, al hilo de lo que tú estás comentando, Enrique, y jugando un poco con el título de esta charla, claves para... Después pasó a 5000. Cuando vi que la cosa realmente se ponía seria, pues empecé a dedicarme más profesionalmente, es decir, a crear un hábito de escritura todos los días, a filtrar el tipo de tema que iba a tratar, pero siempre hablando y escribiendo sobre temas que yo dominaba, que yo tenía experiencia en el mundo profesional. Y fue así como muy poco después, 1 año y medio después, decidí invertirlo todo, dejarlo todo y apostar por eso, apostar por profesionalmente dedicarme a ser blogger y dejar de ser ingeniero, dejar de ser profesor y dedicar las 24 horas al día, bueno, 24 no, 22, porque hay que dormir 2, para poder escribir los blogs. De vez en cuando, ¿no? Dormir de vez en cuando, 2 horas, ¿no? O lo que surja. Hemos visto que las 3 trayectorias son bastante coincidentes en el hecho de que lleváis una ya dilatada carrera en todo el mundo de los blogs, por llamarlo de alguna forma. Y lógicamente esos fueron vuestros inicios y se nota que os ha movido el quedaros, ¿no? Que os ha aportado el blog, ¿no? A cada uno de vosotros, o sea, el hecho de llegasteis ahí por casualidad, por uno o por otro, un tema profesional, pero ¿qué os aporta a vosotros el escribir, el afrontar cada día vuestro blog? ¿Quién se lanza? Ahora ya me da igual el orden de ventanitas, o sea, ¿quién quiere contarnos, o sea, qué le sigue aportando ese blog para, no sé, para que os llame el seguir escribiendo? A mí disciplina, fundamentalmente, es decir, la preparación de mis clases es un tema que me tomo con muchísima seriedad, teniendo en cuenta sobre todo, entre otras cosas, el dinero que pagan mis alumnos, ¿no? Por sentarse ahí. Con lo cual, pues, lógicamente lo que tienes que plantearte es decir, bueno, pues tienes que montarte una rutina que te obliga a estar muy al día, que te obliga a documentarte mucho cuando preparas una clase, que te dé muchas ideas para montar clases nuevas. Yo estoy cambiando clases constantemente. Mi clase de anteayer fue sobre la keynote de Apple, ¿no? El 2009. Entonces, claro, yo estoy haciendo eso todo el rato. Necesito de alguna manera alimentar esa rutina de actualización y me di cuenta enseguida de que, claro, de que el blog era una forma de asegurarme que, aunque fuese simplemente para sacar ideas sobre qué escribir, pues me obligaba a mantenerme al día con los RSS, ¿no? Entonces, lo que más me aporta es eso, es disciplina, pero es una actividad secundaria. O sea, yo sigo sosteniendo que yo no soy un blogger, yo soy un profesor que tiene un blog, realmente. ¿Y en el caso de Antonio? Bueno, la verdad es que un blog sirve para muchas cosas, ¿no? A mí lo que me motiva o me sigue motivando, yo empecé enseñando en el blog herramientas, principalmente sobre blogging, herramientas, a divulgar un poco la cultura, blogger, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sigo haciéndolo. Y lo que me sigue motivando, lo que me motiva ahora, pues es seguir encontrando gente que te dice que le ha sido útil tal artículo o que le ha sido... Muy buenas noches. Esto es Hangouts. Se nos ha colado alguna frasecilla porque, como siempre, nos divertimos. Antes de la emisión, durante la emisión y después de la emisión. Y esta noche vamos a hablar de bloggers, blogs, mundo blogger, y no se nos ha ocurrido otra cosa que reunir a 3 blogueros que nos encantan. Y, como siempre, que haga los honores Yolanda. A ver, esta noche, ¿quién tenemos, Yolanda? Hola, buenas noches, Antonio. Aquí los honores los hacemos por igual porque creo que ya, lógicamente, son tan reconocidos los invitados que nos acompañan esta noche, como viene siendo habitual en Hangouts, pero bueno, en el mundo de los blogs son muy reconocidos y por eso están esta noche acompañándonos para hablar de las claves ¿no? Para hacer un blog de éxito, más o menos, ¿no? O por lo menos intentarlo. Entonces esta noche nos acompañan Antonio Cambronero, Enrique Dans y Juan Diego Polo, a los que les doy las gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues a la gente que nos estéis siguiendo en directo, recordaros que a través de las redes sociales podéis hacer vuestras preguntas y comentarios para incorporarlos aquí al directo a los invitados. Que si es a través de Twitter con nuestra etiqueta, Almorilla Hangouts. Y bueno, pues que vamos a empezar ya un poco al lío, ¿no? Hablando de blogs, que es lo que nos ha reunido esta noche aquí.
Y qué mejor que hacerlo un poco que nos contéis, o cada uno introduzcáis un poco de cómo fuisteis a parar vosotros al mundo de la blogosfera, allá por años A, porque vosotros lleváis mucho tiempo en esto. Entonces, si eso, vamos a empezar por el orden que es el orden alfabético que nos otorga Google con las ventanitas. Así es que, Antonio, creo que te ha tocado decirnos cómo iniciaste tú tu camino por el mundo de los blogs. Bueno, hola, buenas noches. Lo primero, y encantado de volver a estar aquí con vosotros, con la audiencia. Bueno, yo empecé de casualidad, casi de casualidad. En el 2001 yo leía un semanal dominical en el que escribía Ramón Buenaventura, que no sé si conocéis, y Ramón Buenaventura tenía, a la vez que este artículo semanal en este periódico, llevaba un foro en Internet, ¿no?, en el cual yo pertenecía. Entonces, bueno, pues yo le leía por eso un poco, porque le conocía de ahí. Entonces, una semana habló de blogs. Bueno, en pleno 2001, sin que casi nadie conocía lo que eran, ¿no? Me llamó la atención, me puse a investigar un poquito y, bueno, abrí el mío en Blogger y a raíz de eso, pues bueno, empecé, ¿no? Fue, ya os digo, casi de casualidad y sin saber lo que iba a ser, pues eso, 15 años después, ¿no? Que se dice pronto, porque 15 años manteniendo un blog, bueno, ahora entraremos un poco cómo es el secreto para mantenerse día a día, porque hay mucha gente que lo inicia y al mes la tasa de fracaso va aumentando así que